esa preocupación, esa única preocupación que Jesús tenía. Y me llama la atención en este texto que precisamente Jesús introdujo la palabra vida eterna para hablar en un contexto judaico donde para ellos la vida eterna estaba en el padre de Abraham, el padre de Moisés, estaba en la ley. Jesús irrumpe y habla de vida eterna para hablarles de algo que trascendería más allá de lo que era el actuar típico de la ley y de aquellos que creían que cumpliendo la ley ritualísticamente ya eran salvos. Ahora, la palabra vida eterna aparece casi 10 veces en referencia al libro del apóstol Juan y 44 veces en el Nuevo Testamento. Esto dice mucho de la trascendencia, la necesidad de que la iglesia, el pueblo de Dios, pudiera mirar algo más allá. Y precisamente la palabra vida eterna no se refiere únicamente a la cantidad eterna de tiempo, sino una cualificación divina a la cual el Señor estaba llamando a la vida a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que una vez una persona resucita, él es levantado en la resurrección para tener una vida espiritualmente y eternamente en Él. Eso es la vida eterna. Ahora, ¿por qué una vida eterna? ¿Cierto? Preguntaríamos, ¿por qué Jesús hace una oración de esta magnitud? Porque se perdió cuando Génesis 3:1-7, se los voy a verbalizar para que no entremos al tema porque no es el tema, pero quiero enfatizarlo. Entra la voz de la serpiente a compartir con la voz de Dios que había hablado a la mujer y había hablado al hombre: de todo árbol del campo podrán comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente morirás. Y Génesis 3 cuenta cómo la mujer, oyendo la voz de la serpiente, deja a un lado la imagen del Padre para centrarse en una voz engañosa. Y en esto perdimos entonces la eternidad. Caen ellos, dice la palabra, y en el momento que ellos caen y pierden esa imagen del Padre, ellos son expulsados, que por misericordia al ser expulsados es porque Dios tiene a Jesucristo como el único que es fuente de eterna vida. También dice Isaías 59:1-2 que el Señor no ha cortado su salvación ni su mano para salvar, pero nuestras transgresiones, Isaías 59:1-2, pero nuestras transgresiones hicieron una división entre Dios y nosotros, y nuestros pecados escondieron su rostro de nosotros. Perdimos esa posibilidad. Y Jeremías 2:13 nos dice que nosotros dejamos la fuente, nos apartamos de la fuente para cavar cisternas rotas que no retienen agua, porque dos malos he hecho mi pueblo. ¿Recuerdan el texto? Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. Sí, todos los textos proféticos nos hablan de que perdimos esa salvación, esa vida eterna. Ahora, ¿qué significaba entonces? Significaba la necesidad de nosotros buscar una vez más esa fuente de vida eterna, la cual solamente se puede encontrar en Jesucristo. Pero antes de que se me pase, quería mencionarles algo muy importante. Cuando Jesús en Juan 17, volvemos a Juan 17:1, dice: ha llegado la hora. Interesante, a María le dijo: aún no ha llegado mi hora, mujer. Al Padre le dijo: ya ha llegado mi hora. Interesante la comunión que tenía con el Padre. Ya ha llegado mi hora. ¿Qué significaba eso? Que ya era el cumplimiento de la palabra profética que se había hablado acerca de que ya era el tiempo de que se cumpliera toda la profecía en Jesús. Y en esto tenemos que centrarnos. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, tenía 3 prioridades muy importantes. Número 1, la prioridad de Jesús era mostrar al Padre. Ustedes van a textos como Juan 5:30,
vamos así rápidamente, Juan 5:30, y ustedes van a encontrar que Jesús mismo le decía a los judíos, les decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio, la del Padre. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y qué hacía Jesús todo el tiempo? Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo segundo que hacía Jesús, aparte de mostrar al Padre, era ¿qué? Hacer la voluntad del Señor. Prioridad número 1, mostrar al Padre. Prioridad número 2, hacer la voluntad del Padre. Y en esto, amados, Jesús nunca dudó que esa era la razón por la cual Él venía. En otro texto también vamos a encontrar que esa era la prioridad de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Si lo encuentro acá, hacer la voluntad del Padre, yo lo tenía acá escrito, se me perdió. Es un texto muy parecido, es también en Juan, Juan 6:44, ahí mismo lo tenemos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús tenía claridad en cuanto a quién era el Padre, pero había una tercera prioridad, y es la prioridad que nos habla Juan 17, versículo 2. Aparte de que Él sabía que ya era el tiempo de su venida, ahí en Juan 17, versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La tercera prioridad de Jesús era estar sujeto a la autoridad del Padre. Jesús no hizo nada por cuenta propia. Jesús no vino a mostrar su propio reino. Jesús no vino a caminar entre nosotros para ser glorificado Él. Lo que Él buscaba era que el Padre fuera glorificado a través de su vida. Estas tres prioridades llevaron a Jesús a hablar de la vida eterna. Sin esas tres prioridades, Él no hubiera podido mostrar al Padre. Y si no mostraba al Padre, miren lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios. Entonces, ¿cuál era la única preocupación que Jesús tenía? Que conociéramos al Padre. Toda su misión, todo su trabajo, todo su caminar en la tierra, ¿qué era su prioridad? Que el mundo conociera al Padre, porque sin conocimiento del Padre, ¿qué? No habría vida eterna. Y esto en realidad nos debe cambiar a nosotros la perspectiva. Que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Ahora vamos a mirar en Juan, primera de Juan, cómo Jesús y el Padre son ese verdadero Dios. Porque también ahí en Juan dice que te conozcan a ti y conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Y escuche algo que quiero decirle esto. La palabra conocer en el griego significa ginosko. Ginosko. G-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Que significa palpar, saber. Significa tener intimidad. Noten la gran diferencia de creer que simplemente Jesús vino a traer vida eterna y porque ya conocemos de Cristo, ya somos salvos. Aquí hay una gran diferencia. Porque si conocemos a Cristo, pero no estamos conociendo al Padre, estamos quedando a mitad de camino. Porque la razón por la cual Cristo vino fue para mostrarnos al Padre. De ahí que tantas religiones
Y tantos pensamientos están completamente errados en sus posiciones, porque un fundamento de la fe cristiana es la vida eterna. Y sin conocimiento del Padre y de nuestro Señor Jesucristo no hay vida eterna. Y eso tiene que ponernos en perspectiva a todos en nuestra intimidad con Dios. Por eso tantas gentes luchan. ¿Por qué no puedo conocer a Dios? ¿Qué pasa que no se me revela? ¿Qué pasa que no entiendo su palabra? ¿Qué pasa? Estamos conociendo en parte. Te has quedado solamente en la lectura de quién es Jesucristo, pero ¿estás conociendo que Él es el camino al Padre? Y es una gran diferencia. De este versículo salen muchas verdades. Por ejemplo, muchos claman conocer a Dios, pero no conocen a Cristo. Claman a Dios, pero niegan la deidad de Cristo. Si no conocemos a Jesús, tampoco conocemos al Padre. Porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y por eso les estoy enfatizando la misión de Jesús, su prioridad fue venir a mostrar al Padre. Porque en esta oración tan hermosa, que olvidé decirles algo, Martín Lutero, el padre de la Reforma, que en alguna manera es el padre de lo que viene siendo la iglesia evangélica, habla de que en esta oración hay algo que conmueve las entrañas. Y es que nos abre la puerta a la más íntima revelación del corazón de Jesús. Es una oración tan sincera, pero tan simple, tan profunda, tan rica y tan amplia, que quizás nosotros no podríamos sondear las profundidades de lo que significa esta oración. Conocer al Padre. No es que tú y yo tengamos gozo porque somos salvos. Conocer al Padre es conocer a Cristo, que nos hace salvos. Conocer al Padre no es que tengamos solamente fe en Cristo, aunque Él es instrumento, esa fe es instrumento para llegar a ese conocimiento. Es que por la obra de Cristo, por su sangre, tú y yo somos salvos. Yo pregunto, ¿tú entiendes los méritos de la salvación? ¿Tú entiendes lo que significa que la sangre de Cristo está allí para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad? ¿Lo entendemos? Escuche algo. Dice el versículo 1 del Juan 17, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. ¿Qué hora llegó? La hora de la crucifixión. ¿Sabe cómo iba a glorificar Jesús al Padre? No solamente dándolo a conocer, no solamente trayendo a nosotros la vida eterna, con la muerte. El verdadero glorificar al Padre es con muerte. Significa la cruz, la cual muchos ya quitaron de en medio y dicen, no, ya somos salvos. Aleluya, ya somos salvos. Y entonces hacemos fiesta y las iglesias están llenas de luces, están llenas de sonidos, están llenas de lujos, porque ya somos salvos. ¿De qué? Vamos a glorificar al Padre. Miren, qué tristeza cuando uno ve esas fiestas, ¿cómo se llamaría? Parties cristianos, esos cristotecas. ¿Saben qué es el reflejo de eso? Que no conocen al Padre. Es no un ginosco, es genosis, intelectualismo. Somos salvos acá, pero todo lo que se externa, todo lo que está exterior, reflejan que no han conocido a un Dios santo, porque si le conocieran, no lo glorificarían así. Lo glorificaríamos con nuestras propias vidas.
Eso significaba para Jesús. ¿Por qué la cruz glorificaría al Padre? Porque la cruz y la muerte de Jesús mostraría la soberanía de Dios sobre el mal, mostraría la majestad de Dios sobre el pecado, mostraría la compasión por toda la humanidad y al mismo tiempo la redención por los que Él escogió para que fueran salvos. Por eso, la cruz glorificaría al Padre. No vino a mostrarse. Jesús no vino a mostrarse. Ahora, mis amados, y esto viene ya para nosotros. Nosotros que decimos glorificar al Padre, nosotros que decimos conocerle a Él, tenemos que examinarnos y mirar si lo que nosotros vivenciamos y experimentamos realmente son cambios, transformación. De la única forma que tú y yo podemos decir, Padre, yo te glorifico en mi vida, es porque ¿qué? Porque nuestras vidas se están muriendo. ¿Quiere que la gloria de Dios se vea en su vida? Significa que usted está dispuesto a morir. Por eso es tan peligroso cuando en una iglesia se ora, Padre, trae tu gloria, viene juicio. No es en serio, viene juicio. Porque Él toma en serio nuestras oraciones y dice, ¿quieren mi gloria? Entonces voy a limpiarlos. ¿Quieren mi santidad? Entonces los voy a pasar por fuego. Y tú dices, pero ¿por qué a mí, Señor? Yo que tanto te he amado. Porque tú me has pedido la gloria. ¿Cuánto más cuando nosotros decimos, glorifícate en mí? Glorifícate en mí. Y entonces, ¿qué está pasando con todo este proceso? El buscar, querer ser cada día más a la imagen de Jesús va a implicar que tú y yo muramos. Y dice Efesios, vamos a la carta de los Efesios, un momentico. Dice lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 20. Si vosotros habéis aprendido de Cristo, o sea, si realmente estamos diciendo que conocemos a Cristo, si realmente estamos en Cristo, entonces vamos a evaluarnos en esta noche si realmente estamos en Cristo. Si en verdad le habéis oído, escuche, si en verdad lo conoces, lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Entonces aquí vienen tres cosas muy interesantes. Si en verdad estamos conociendo a Jesucristo y estamos caminando en su verdad, entonces lo primero que el Señor dice, despójense. Y esa palabra despojarse en el griego significa poner lejos, separarse, alejarse, desechar y dejar lo viejo, lo que está viciado conforme a los deseos que son engañosos. Ese despojarse no solamente es usted se quitó el ropaje y usted, no, apártese de aquello que es viejo en su vida. Sepárese de lo que usted sabe que no le está agradando al Señor. Segundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovaos es reformados. Eso es lo que significa la palabra renovar. Es decir, que aquel que realmente ha oído a Cristo se está despojando, tiene una mente nueva, y lo otro que debe hacer es que se debe vestir, como dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Que la persona que camina en Cristo entonces debe despojarse, alejarse de los deseos engañosos, debe
renovar su espíritu en la mente y tener pensamientos conforme a los de ¿qué? A los de Cristo. Y además de eso, su vestimenta es la de una nueva naturaleza. Y en esto estamos realmente conociendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dice en Juan 16:27, por cuanto han amado a Cristo, el Padre también les amará. Si realmente estamos obedeciendo a Cristo, estamos caminando en Cristo en cuanto a la pasada manera de vivir, transformados. Y en esto estamos entonces glorificando al Padre. Y allí sigue una lista muy interesante que incluso lo hemos mencionado, el pastor lo mencionó el domingo: desechando la mentira, habla cada uno verdad a su compañero, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero a usted le cuesta trabajo desechar la mentira, le cuesta trabajo desechar esa vieja naturaleza, renovar su mente con la palabra, tener un espíritu diferente, y entonces usted sigue hablando mentira, pero usted glorifica al Padre. ¿No es como contradictorio eso? No, el único Dios verdadero, al Padre nuestro Señor Jesucristo, se le glorifica en santidad, se le glorifica en obediencia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si usted solamente cree en Jesús sin conocer al Padre, usted es unitario. Eso hace los unitarios. No hay necesidad del Padre, solo con Cristo tenemos. Ya, no hay padres. Jesús es el Padre y Jesús es todo. Lo llaman los solo Jesús. Algunos dicen, no, es que la diferencia es en forma. No, no es en forma, es sustancialmente profunda. Y por eso no es parte de la iglesia ese pensamiento. Y si usted conoce al Padre sin Jesucristo, usted tiene un pensamiento sectario. Porque así piensan los testigos de Jehová, así piensan los mormones y el judaísmo tradicional. No necesitamos a Jesús, el Padre lo es todo. Entonces, ¿qué está pasando? Las personas que reciben la vida eterna son identificadas como personas que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Por tanto, al hacerlo, están creyendo en el Padre y en el Hijo en el Hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Ay, mis amados, y esos que escuchan la palabra y la obedecen tendrán vida eterna y nunca serán condenados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Colosenses 1:13 nos dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Primera de Juan 5:20 tiene una verdad que quiero que dejemos allí entonces subrayada. Dice así, Primera de Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Ginosco. Conocer al que es verdadero. ¿Quién muestra el verdadero Dios? Verdadero significa que es genuino y que no hay falsedad en él. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados, la oración que hizo Jesús
Dice en el mismo capítulo 17 que la hizo no solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que íbamos a creer en Él, por la palabra y el testimonio de ellos. Es por nosotros que Jesús oró. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Que todos conociéramos al Padre, que es la fuente de la vida eterna. Este es el año de la intimidad con Dios. Este es año de buscarlo a Él. Este es año de crecer en su verdad. Este es el año. La pregunta es, ¿qué tanto conoces al Padre de nuestro Señor Jesucristo? En intimidad. Mira todo lo que el Señor debe enseñarnos en este tiempo para mostrar que no solamente es Jesús. Alguien me dio un ejemplo muy interesante. Yo quizás en mi caminar siempre he sido muy apasionada por las cosas del Señor, especialmente las cosas de Cristo. Pero Él me decía, mira, es necesario que des este paso. Y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hizo este paso, mis ojos se abrieron. Y claro, me falta esa intimidad con el Padre. Y el único camino que puede llevarme a esa intimidad con el Padre es Jesucristo. Y el único camino que me lleva al Padre es la cruz. Es necesario que en nosotros muera todo lo terrenal y todo lo carnal para que nuestra oración y nuestra intimidad con el Padre no sea interrumpida. Y cada uno tiene la decisión a tomar. Te quedas en Cristo, bien, pero no estás conociendo todo el consejo de Dios, de la palabra del Señor. Porque la oración de Jesús es que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Esa era la preocupación de Jesús. Es tan hermoso saber que ese es el anhelo del Padre, que a través de su Hijo podamos volver a lo que desafortunadamente el Génesis nos muestra, que preferimos el engaño que a un Dios verdadero. Tú decides. Son tiempos donde el enemigo anda buscando a quién devorar, pero la palabra misma dice, resistiendo firmes en la fe. Esas personas que resisten el engaño, el pecado, mueren cada día, nacen para vivir de nuevo, creen en su palabra, la oyen y la obedecen. Son personas que han sido llamadas a la salvación. Usted no se confíe. Yo vengo al culto, yo hago mis cosas, rituales y su vida está siendo transformada. Lo dijimos el domingo, una iglesia sin transformación no es iglesia. Y la única vida eterna verdaderamente está en el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí donde estás, yo quiero animar la iglesia en esta noche, y por eso la palabra fue como más, digamos, contundente, más pertinente para el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Porque considero que es el tiempo de que entremos en una verdadera relación, en un verdadero tiempo de intimidad. Y cada uno ahí donde está, los que quieran venir acá adelante, los que quieran estar postrados allí, si usted hace muchos años no se postra, ya es el tiempo. Tal vez están oxidadas las rodillas, necesitan un poquito de lubricación espiritual. Disponga su corazón y dígale, Señor, te conozco verdaderamente. Me he acostumbrado a los rituales de la iglesia y me he acostumbrado quizás a vivir una vida en la